Bueno, pues hoy vamos a hablar de esta serie de números que la llevamos avanzada. Hoy tendremos un video donde vamos a abarcar dos capítulos, el 26 y el 27. Este es el video 221 para la gloria de Dios. Se merece un café. Esta tacita que ya la había presentado me la trajeron de Manzanillo. Mi amigo, hermano, consiervo Daniel Mesina. Miren, hermanos, he comentado 190 capítulos de la Biblia. Es decir, la Biblia tiene 1189. Quiere decir que me faltan por comentar 999. O sea, poco a poco fui avanzando y lo que está por comentar, si Dios nos permite, cerrar el libro de Números y de ahí seguiremos con Deuteronomio, Josué, Jueces y Ruth. Pero ya estamos hablando del 2023, primeramente Dios. Pero ha sido, hermanos, un caminar maravilloso. He aprendido mucho de la Biblia. Los comentaristas, las Biblias que les he recomendado, todos los libros han sido muy especial. Entonces yo los invito a que sigamos en este comentario de la Biblia del pastor Carlos, que sigamos aprendiendo juntos y que Dios traiga nuevas revelaciones, nuevos sueños, nuevas visiones. ¿Para qué? Para que el reino de Dios sea engrandecido. Abre tu Biblia, libro de Números, capítulo 26 y 27. Aconteció después de la mortandad que Jehová habló a Moisés y a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, diciendo, miren, había que preparar a la nueva generación. La peregrinación había terminado. Ya había pasado el tiempo que Dios les había dicho que iban a estar en el desierto. Eleazar ahora ya era el nuevo sumo sacerdote, ya que Aarón pues ya había muerto. Y dice, tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel de 20 años arriba, por las casas de sus padres, todos los que pueden salir a la guerra en Israel. O sea, un nuevo censo para la nueva generación, los que ahora iban a disfrutar de la tierra prometida de 20 años para arriba porque ya podían pelear. O sea, ya estaban listos para la conquista. Es algo muy significativo ver la edad de nuestros hijos para que nosotros trabajemos en que ellos sean personas útiles, personas conquistadoras, que conquisten nuestros hijos sus estudios, que terminen sus preparatorias, que terminen su universidad, que vayan logrando una realización en ellos, que puedan buscar un buen empleo y sobre todo que amen a Dios. Entonces, ir viviendo esas etapas de ellos es muy importante para nosotros porque vivimos también en estos tiempos donde son famosos los ninis, ni estudian, ni trabajan, ni nada. Y Moisés y el sacerdote Aarón hablaron con ellos en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó, diciendo, esa Jericó tan famosa que Josué la va a cruzar con el pueblo más adelante. Cuando lleguemos a ese libro, si Dios nos permite, fue la primera ciudad que ellos tomaron, ¿no? Entonces empezaron a qué? A contar el censo de cada tribu. Pues no voy a hablar de las familias, no voy a hablar de todo lo que ellos ya pasaron porque ya lo vimos. Por ejemplo, la tribu de Rubén, que ya subimos que él era el primogénito, perdió su primogenitura, después de esa tribu viene Coré y ellos hacen las cosas mal cuando se rebelan con Moisés. Entonces empezaron a contar, a censar de cada tribu, ¿no? Ya conocemos las tribus: Rubén, Simeón, Gad, Judá, Isaacar, Zabulón, José, con las dos tribus, Efraín y Manasés, la tribu de Benjamín, de Dan, Aser, Neftalí. Este capítulo nos da un recuento y ahí pues es cuestión de hacer una suma de todos los censados y eran 601,730. Vean nomás, o sea,
Era una cantidad similar al primer censo, más o menos, porque no habían crecido, porque se había muerto toda una generación. Entonces se mantuvieron más o menos en la cantidad, ¿no? Entonces llega la orden ante este censo de repartir la tierra. Y habló Jehová a Moisés diciendo, a esto se repartirá la tierra en heredad por la cuenta de los nombres. Es decir, ya era una seguridad. Ellos tenían que tener confirmado que Dios se las iba a entregar. Ahora ya no era el problema que se las iba a entregar o no, sino cómo se la iban a repartir. A los más, o sea, a la cantidad de personas más grande de cada tribu, más tierra. Entre menos, menos tierra. A cada uno se le dará su heredad conforme a sus contados. Entonces iba a ser entregada la tierra así para ver la extensión de terreno que ocuparía cada quien. Pero la tierra será repartida por suerte. Cuando hablamos por suerte, no es la suerte que nosotros conocemos de a ver qué sale, a ver qué cae, no. Ahí la suerte para ellos era que lo que pasara se le adjudicaba a la voluntad de Dios. Y podemos pensar, creer que usaban aquellas piedras que usaba el sumo sacerdote, ¿verdad? Para que representaba luces o respuestas. Conforme a la suerte será repartida su heredad entre el grande y el pequeño. Entonces Dios decidía. También vemos este censo de los levitas, porque es importante la guerra, pero lo santo también es vital. El ministerio, el sacerdocio, porque recuerden que es el vínculo entre el hombre y Dios. Ahí está el sacerdote acercando al hombre a Dios y acercando los mensajes, la revelación de Dios al hombre. Por eso es importante en ese tiempo que censan a la tribu de Leví para que ellos vean cuántos tienen para ejercer el sacerdocio, para que ellos vean cómo van a cubrir todas las áreas del servicio que es vital. En la vida del ser humano es muy importante el asunto de la iglesia. Es muy importante salir del mundo y que Dios nos introduzca el reino que es la iglesia y después en el reino estar censados como la gente que sirve, o sea, ser contados entre los útiles, ser contados entre los que dan fruto, ser contados entre los que están activos. Es muy importante porque todo el trabajo que hacemos en la iglesia debe de acercar a la gente a Dios. Ese es el trabajo de los sacerdotes. Miren, como pueblo, como iglesia, somos una reprensión para la gente, que nosotros estamos buscando a Dios y que estamos cerca de Dios. Como individuos también, cuando le hablamos a alguien de la palabra, cuando lo aconsejamos, cuando lo invitamos a la iglesia, lo integramos una célula, ahí estamos acercando a la gente a Dios. Cuando nosotros ejercemos un ministerio, entonces a la iglesia la estamos acercando más a Dios, a la gente, para que ellos que conozcan el servicio, conozcan las obras de Dios, los milagros, lo que Él hace, el testimonio que tenemos, las maravillas. Entonces por eso somos un pueblo de gente santa y de sacerdotes. Entonces 23,000 fueron contados desde un mes en adelante, porque los levitas no eran contados de 20 años, porque ellos no iban a la guerra, ni siquiera heredaban la tierra como las demás tribus. Ellos ya eran separados para el ministerio. Entonces, he ahí la importancia de ejercer el ministerio. También viendo el censo del pueblo, viendo que ya estaban todos los que podían ir a la guerra y todos los que podían ministrar, entonces también no podemos dejar pasar de largo a Caleb y a Josué, que ellos sobreviven. Dice, estos son los contados por Moisés y el sacerdote Eleazar, los cuales contaron los hijos de Israel en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Es decir, ya están en la antesala para cruzar. Vean, estamos en el capítulo 26 de Números y ellos ya están ahí. Quiere decir que el resto de Números y todo Deuteronomio y los primeros capítulos de Josué ya son en el mismo lugar. O sea, estamos hablando de los 6 capítulos que nos faltan por comentar. Los 34 de Deuteronomio son 40 y los 6 de Josué para entrar
O sea, son 46 capítulos en ese lugar. Y es lo sorprendente de la Biblia, ¿no? Cómo a veces de un versículo a otro pasa mucho tiempo. Y aquí son 46 capítulos en el mismo lugar. Ya nomás esperando para entrar. Alabado sea el Señor por su palabra. Y entre estos ninguno hubo de los contados por Moisés y el sacerdote Aarón, quienes contaron los hijos de Israel en el desierto de Sinaí. Es decir, de la generación pasada no había nadie. Inclusive Moisés no iba a entrar a la tierra prometida. Entonces, la palabra de Dios se había cumplido, como Dios había dicho. Porque Jehová había dicho de ellos que morirían en el desierto, excepto ¿quién? Josué y Caleb. Ellos estaban listos para entrar, ya que ellos habían glorificado a Dios en todo. 40 años más viejos estaban, pero estaban listos. Nosotros también debemos seguir adelante para obtener las promesas de Dios, no detenernos, no conformarnos. Mire, piense usted que está viendo este video, que está analizando este capítulo, ¿cuántas personas se quedan atrás en el servicio a Dios? Desde hace casi 18 años que yo me bauticé, muchísima gente se ha quedado atrás, se ha salido de la iglesia, ha renunciado, se ha derrotado, se han regresado al mundo. Muchísima. ¿Cuánta gente se queda atrás? Hay mucha gente en nuestras congregaciones que se quedan atrás, se regresan. Y es triste ver esto. Después de este tiempo que llegamos aquí a esta porción, entonces después del censo ya Moisés les empieza a declarar la ley. Ya bastante tiempo tenían en el monte, era tiempo de poseer la tierra. Y aquí empieza ya la preocupación de Moisés por decirles que no caigan en lo mismo. De hecho, el libro de Deuteronomio no lo comentaré capítulo a capítulo porque muchos capítulos están totalmente repetidos según Éxodo o Levíticos y Números. A lo mejor no en su totalidad, pero la enseñanza prácticamente es la misma, nomás el contexto es diferente, porque antes no estaban en la antesala de ahí. Una situación que se suscitó en el capítulo 27 y que lo quiero tocar en este video, que son temas como generales o variados. Dice el 27, vinieron las hijas de Zelofead, hijo de Efer, que significa Zelofead, miedo, pavor, que tenía este hombre quizás a dejar desamparadas a sus hijas por lo que la ley decía. Hijo de Galad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de las familias de Manasés, hijo de José, los nombres de los cuales eran sus hijas Mala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Tenía 5 hijas este hombre. Y se presentaron delante de Moisés después del censo, y delante del sacerdote Eleazar, y delante de los príncipes y de toda la congregación, a la puerta del tabernáculo de reunión, y dijeron, es decir, estas mujeres no fueron censadas, porque solo se censaban a los hombres. Pero el papá de ellas ya había muerto y no tenía hijos. ¿Qué iba a pasar con ellos? O sea, la ley no las amparaba. Entonces, dice aquí que buscaron entonces la manera correcta de ser atendidas. Ojo, aunque no les parecía lo que para ellas había, que era nada, entonces ellos buscaron la manera correcta. ¿Quién es el líder? Moisés. Vamos con el líder, ¿no? Ellas, la ley no las consideraba en este aspecto de la herencia por ser mujeres. Pero algo que me impresiona a mí es que ellas no se limitaron ni se conformaron. Es más, no tenían nada que perder. Se aventuraron a indagar sobre la situación que para ellas era injusta. No dijeron, no nos toca, no es para nosotros no tenemos nada que decir. No, no se limitaron. Fueron y buscaron a Moisés, porque sabían que buscar a Moisés era buscar a Dios. Entonces, no se rebelaron tampoco como las modernas feministas que van y rayan las paredes y quebran vidrios y que hacen una sarta de tonterías. No, ellas pelearon por una causa que le agradaba a Dios. A Dios. Eso es el punto real en estas mujeres. No se rebelaron, ni deshonraron a sus familias con sus testimonios, ni fueron y atacaron a los jefes para causarles revueltas, no hicieron daño en propiedad ajena, sino que buscaron respuestas en el liderazgo y en Dios mismo.
Vea esto, o sea, es algo maravilloso cómo ellas buscaron la línea del orden y encontraron respuesta, ¿eh? Eso es lo más maravilloso. Y dicen, nuestro padre murió en el desierto. O sea, vienen y traen sus argumentos. Y él no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra Jehová en el grupo de Coré, sino que en su propio pecado murió y no tuvo hijos. O sea, nuestro papá fue uno más de la estadística que les tocó morir con todo el grupo de la generación pasada. Él no estuvo en la revuelta, él no estuvo buscando problemas, él no estuvo con los pecadores, sino en la naturaleza normal de su pecado se murió y no tuvo hijos. Entonces queremos entender que no hay ninguna condenación para él. O sea, le dicen, ¿por qué será quitado el nombre de nuestro padre entre su familia por no haber tenido un hijo varón? Danos heredad entre los hermanos de nuestro padre. O sea, no iban con un problema, iban también con una solución. Ellos estaban buscando algo que les parecía justo. Entonces, si este hombre no tenía hijos, la ley decía que la herencia se traspasaba a los familiares, pero ellas quedarían sin nada, solo con la dote. A las mujeres se les daba una dote cuando se casaban para que quedaran protegidas, pero estas querían todo. Es interesante ver que ellas sabían de lo correcto de la vida de su padre. Entonces, en vida buscaban beneficiar, honrar su trabajo. Quizás había trabajado mucho su padre, había cuidado mucho sus tierras, que dijeron, no, pues no es justo, hay que honrar a nuestro padre, haciendo que valer que somos sus hijas, que somos su sangre. Entonces, esto es algo, hermanos, impactante porque qué interesante sería que nuestros hijos, nuestras hijas hicieran valer nuestro legado, la herencia que les dejamos. Que ellas digan, no, Señor, mi papá fue un hombre que amó a Dios y yo también lo voy a amar. Él respetó a Dios y entregó su vida por la obra. Yo también lo voy a hacer porque yo soy hija de fulano, de Mengano. No, a mí también Dios me va a usar porque usaba a mi papá. ¿Se imagina qué maravilloso sería que los hijos entonces buscaran en la vía correcta? Señor, tú usabas a mi papá, úsame. Señor, tú usabas a mi mamá, úsame. Se imagina que fuéramos y buscáramos en la línea correcta lo que hemos aprendido. Entonces, ellas sabían que estaban fuera. Y Moisés llevó su causa delante de Jehová. O sea, Moisés no es un líder ni cuadrado, ni es un líder legalista. Él va y dice, ok, yo las escucho. Aunque la ley está determinada que no, dejen ver qué dice el dueño de la ley. Y fue y le llevó el caso a Dios. Moisés no fue el típico, no, así no se hace, no, así no es, no, nada. No, él no fue el típico líder que a veces es así, que ya no escucha. Y Jehová respondió a Moisés diciendo, bien, dicen las hijas de Zelofead, les darás posición de una heredad entre los hermanos de su padre y traspasarás la heredad de su padre a ellas. O sea, lograron lo que parecía no posible. Qué fe tan intensa la de estas mujeres. La seguridad de estar peleando una tierra que todavía ni conquistaban. Ya estaban peleando algo que no tenían, pero eso era lo que las movía ellas, la fe en Dios. Y eso le agradó a Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo, cuando alguno muere sin hijos, traspasaréis su herencia a su hija. ¿Qué hicieron? Lograron que se cambiara la ley. Y este fue un beneficio para todas aquellas familias que estaban en la misma situación. O sea, no se conformaron con la dote. Ellas dijeron, queremos todo. Hermana, señorita, no te conformes. No es cierto que solo predican los hombres. No es cierto que solo los hombres tienen cargos. No es cierto eso. No es cierto que solo los hombres ministran. No es cierto. Hace tiempo hice un post porque luego unos divagan entre, no, es la esposa del pastor. No es pastora, no le digan pastora. Yo difiero de eso. Hay esposas de pastores que no luchan por la bendición de ser esposa de pastor. Es decir, no se convierten en pastoras, no acompañan a las hermanas, no las motivan, no trabajan en ellas, no les dan tiempo, no invierten, no se preparan, no se superan para poder complementar el ministerio del pastor, que es su esposo. Obviamente, ellas no son pastoras. Nunca andan con sus esposos,
nunca andan preocupadas por las almas, nunca están buscando el crecimiento. O no, pues lógico, no son pastoras. Pero ¿qué hay de aquellas mujeres que se preparan para aconsejar, que se preparan para acompañar, que lloran con las ovejas, que se dan por ellas, que luchan por ellas, se desvelan por ellas? Son pastoras, obviamente pastoreadas por su esposo pastor, pero son pastoras. Entonces no debe de haber debate. Si alguien hace la función, es pastor o pastora. Si alguien no la hace, ni el hombre, aunque sea hombre, si no hace la función, no es pastor. Entonces se acabó el debate, ¿no? Entonces, estas mujeres lucharon por eso. Lograron que cambiaran la ley. Vean, entonces la herencia iba a ser repartida en grado de importancia, pero incluyéndolas a ellas. Cierro este video, hermanos, hablando de Josué, que entonces en este video de temas variados va a ser el sucesor de Moisés. Y ya aquí vemos que hasta en Deuteronomio 3:25, después de que Moisés había orado a Dios por el perdón, pero Dios no lo quiso escuchar, fue en este tiempo que Moisés nos lo dice hasta Deuteronomio, pero le dijo, Señor, déjame. Y el Señor dijo, basta ya de esto, no vas a entrar. Porque ese es el cuidado extremo que deben de tener los líderes al pastorear el pueblo de Dios. Dios no se la perdonó a Moisés, hermanos. Jehová dijo a Moisés, sube a este monte Abarim y verás la tierra que dio a los hijos de Israel. O sea, tendría la dicha de ver la promesa cumplida, pero no la iba a disfrutar. Ya tenía 120 años de edad, estaba preparado para irse. Ya se estaba despidiendo Moisés de esta vida. Y después de la que hayas visto, tú también serás reunido a tu pueblo, reunido al pueblo de la iglesia triunfante, como fue reunido tu hermano Aarón. Entonces es una forma poética de nombrar a todos aquellos que ya vencieron y que guardaron las promesas eternas de Dios. Muchos no se quieren reunir con el pueblo en vida, pero sí se quieren reunir con ellos en eternidad. No se puede. Si en esta vida no caminas con el pueblo de Dios, tampoco allá. Y luego le recuerda el Señor a Moisés, es que fuiste rebelde a mi mandato, no me honraste. Dios le vuelve a recordar esto, hermanos. Entonces respondió Moisés a Jehová diciendo, ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación. Siempre el buen líder poniendo las cosas de Dios por delante. La importancia de la obra, la importancia del pueblo. Dios de los espíritus le dice, tú que todo lo sabes, que todo lo puedes, que sabes lo que hay en el interior del hombre, las intenciones. Pon un líder que complete la obra. Qué impactante es cuando un líder ve por el pueblo, hermanos. A veces no vemos por el pueblo, vemos por nosotros mismos. No nos interesa lo que le pase al pueblo. Y le dice Moisés, Señor, que salga delante de ellos y entre delante de ellos. Que no sean como ovejas que no tienen pastor, ovejas desviadas, ovejas que no están unidas. Que siempre esté con ellos en las buenas y en las malas. Si hay guerra, que pelee por ellos. Si hay paz, que disfrute con ellos, que los dirija, que el pueblo no se extravíe, que no esté sin guía, que sea un hombre con visión, siempre con la intención. Y Jehová le dijo a Moisés, toma Josué, hijo de Nun, en él hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. O sea, hicieron una ceremonia, le dijo, Señor, haz una ceremonia. Porque Josué es el indicado, él tiene la actitud, el espíritu, el testimonio, él tiene todo. Y Moisés en una ceremonia lo iba a oficializar. Y el sacerdote Eleazar también estaría frente a su liderazgo. Vea, o sea, cómo Dios le abre toda la oportunidad, todo el foro a Josué para que él sea el que sigue de dirigir a su pueblo. Y luego le dice a Moisés, y pondrás tu dignidad sobre él para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. O sea, tú lo vas a recomendar, le vas a ceder autoridad, experiencia y lo vas a llenar de consejo para el trabajo. Eso es dignidad. Qué impresionante este versículo. Subráyelo si usted subraya su Biblia. Pon dignidad sobre él. No que la gente dice, oye, ¿y qué líder sigue? No, un líder bien malo, está bien chafa. No, cuando hay un cambio pastoral, no, el que viene, olvídate, se los va a acabar. No, pon dignidad sobre el que te va a suplir. O pon dignidad sobre el que estuvo antes que tú.
Pon dignidad, buen consejo. Este pueblo necesita que lo ames, ámalo. Este pueblo abrázalo. Pon dignidad sobre el que te va a suceder de líder de fraternidad o de líder de célula. Pon dignidad sobre él, tu dignidad, tus claves, cómo le hacías para congraciarte con la gente, cómo le hacías para que te fuera bien, para que te amaran. Pon dignidad sobre él. No pongas deshonra, aconséjalo y recomiéndale. Esas son palabras maravillosas que Dios le ordena. O sea, no es una opción, es una... Pon dignidad sobre él, tu dignidad. Y él se pondrá delante del sacerdote Aarón y le consultará por el juicio de Urim delante de Jehová. Josué tendría como intermediario el sacerdote, a diferencia de Moisés, que hablaba cara a cara con Dios. Y Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación. Y vea esto, y puso sobre él sus manos. O sea, Jehová le dijo, pon tu mano, ¿no? Como hacían esa transmisión, o tú me vas a suplir. Pero Moisés pone sus manos, es decir, esa mano de ministración y ese abrazo, hermanos, de sentimiento, de amor, de comprensión, de respaldo. Así lo hizo Moisés al ponerle sus dos manos en señal de afecto por el nuevo líder de Israel. Espero, hermanos, que este mensaje, que estas aplicaciones te sirvan para tu vida. Usted póngale dignidad al que esté con usted. Nunca se guarde nada. Nunca se sienta con la clave perfecta, ni que usted descubrió el hilo negro. No. Dios nos ordena que pongamos dignidad sobre la gente que está con nosotros o que va a hacer lo que hacíamos nosotros. Dignidad, consejo, recomendación, autoridad, la experiencia, para que la obra de Dios no sufra daño. Mi deseo es que Dios te bendiga en todo. Amén.